En los capítulos anteriores sobre esto de la crítica o el pensamiento crítico, dijimos que en la actualidad nos íbamos a encontrar con dos problemáticas fundamentales. La primera tenía que ver con la duda absoluta, que es una duda entendida en términos de una desconfianza frente a todo lo que nos rodea, pero sobre todo frente a los demás. En segundo lugar, hablamos de la falta de tiempo, que es el insumo necesario para la reflexión. Necesitamos de tiempo para evaluar las cosas, para pensar lo que queremos, lo que en realidad no queremos, y digamos que en la sociedad en la que vivimos pues vamos a estar ocupados todo el tiempo, ya sea porque estamos en el trabajo o estamos gastando nuestro tiempo en las redes sociales o estamos metidos en el gimnasio. En total hay un sinfín de cosas que hacer y esto nos deja sin tiempo. Simplificando también las cosas, llegamos a la conclusión de que la sociedad es básicamente un mecanismo por el cual ocupamos nuestro tiempo. Es esta la que nos dice cada vez cómo debemos invertir el tiempo que tenemos mientras vivimos. De esta manera podemos decir que lo que en una época se llamó en antropología y sociología las sociedades complejas, resultó no ser más que sociedades en las cuales los individuos son esclavos del tiempo y en la que se vive bajo el mito de su escasez. Pero esta dimensión de nuestra existencia no se vive como algo aislado al resto de cosas que la componen. Resulta que hay tiempo bien gastado y mal gastado. Es decir, hay un tiempo que nos conduce a tener buenos resultados y otro que nos aleja de los objetivos que tenemos. Y todo esto se resume en que en el tiempo pues hay minutos, evidentemente minutos, segundos, horas, días, pero sobre todo hay ganadores y hay perdedores. Este es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a explorar el problema de la legitimidad de la crítica en torno a lo que vamos a considerar como la subjetividad del perdedor y la del ganador. ¿Por qué de estas? Porque creo que juegan un papel central en las sociedades contemporáneas, en donde la eficacia y la efectividad, el éxito y el progreso, pues digamos que son los criterios para dar cuenta del mundo en el que se vive y a la vez se constituyen como pautas de reflexión respecto a los contenidos críticos a los que accedemos. Es decir, que afectan de manera decisiva nuestra forma de imaginar lo otro. Y con ello, de lo otro, pues o esta alteridad me refiero a las posibilidades que nos sirven de contraste para fundamentar el pensamiento crítico. Entonces, para, hilvanar lo que ya veníamos hablando respecto al tiempo, me gustaría empezar señalando que ya en el siglo XIX el tiempo fue una dimensión fundamental para la crítica que Marx realizó a las emergentes sociedades capitalistas. Para él, el tiempo no es solo una medida cronológica, sino que es una dimensión social y política, y sacrificando algunos de los aspectos de su obra tan amplia, haciendo una simplificación, podemos decir 4 cosas de esta forma de entender el tiempo. La primera es que el tiempo es una medida de valor, que nos permite identificar que las cosas que producimos en tanto valor son tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Por lo que en las sociedades capitalistas testimoniamos la temporalización de una manera muy particular. En esta etapa, de las cosas, vamos a ver que está un poquito más concentrado en el ámbito de lo productivo. Ya luego vamos a ver que esto se va a diversificar cuando llegamos a las formas, del capitalismo actual. En segundo lugar, tenemos que, al entenderse en íntima relación con los procesos por los cuales una sociedad se mantiene y se reproduce, resulta que la explotación de unos hombres por otros va a tener que ver con el control del tiempo de trabajo, cosa pues que en la historia pues no siempre fue así. Que los mecanismos de control de unos hombres por otros que siempre ha existido pues han variado. En este caso está muy concentrado en el tema del tiempo de trabajo. En tercer lugar tenemos que, sobre todo en los manuscritos económicos, vamos a ver que Marx plantea que el tiempo abstracto, aquel que resulta de la temporalización de lo social, se sobrepone al tiempo vital. El trabajador no es dueño de su tiempo, sino que su vida se convierte en un medio de producción del tiempo ajeno. Y finalmente nos vamos a encontrar con el cuarto punto, que es que cada estructura histórica tiene su propia forma de tiempo. Aunque no son suficientes y que dan lugar a mucha crítica y mucha cosa se ha hablado acerca de estos puntos, considero que nos pueden servir como punto de partida para comenzar a pensar este tema de los fracasados y del éxito. Por lo que vamos a decir que la tesis que engloba el resto de las demás es la cuarta, relativa al carácter histórico del tiempo. Acá lo histórico se entiende como una forma concreta en que un grupo de personas asume la existencia respondiendo a unos fundamentos concretos.
La identidad, si se quiere ponerle alguna forma, de lo social, va a residir en esa forma inédita en que se condensa el pasado, con sus tradiciones, traumas colectivos, aprendizajes, productos, con la creación en el campo histórico-social, que da lugar a lo nuevo, a la novedad, dando lugar a lo que muy poéticamente Cornelius Castoriadis ha identificado como el magma social característico pues de cada grupo humano. Esta es una metáfora que pues, a mí la verdad me encanta y se me hace muy sugestiva porque pues bueno, ya sabemos que un magma es un poco como esta, no sé cómo decirlo, una sustancia que se encuentra como en el centro de la Tierra. En todo caso, cuando vemos actividad volcánica, por ejemplo, pues vemos que este líquido sale, es una cosa que es como una piedra fundida, ¿no? Que es sólido y a la vez es líquido, que es muy caliente, que viene como justo desde el centro de la Tierra, y en términos sociales pues se entiende que pues viene desde el centro de lo social, del núcleo de nuestras significaciones más importantes, y es la fórmula que nos permite dar forma al tiempo que vivimos. Como metáfora es muy diciente y es bella porque pues da lugar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos, el magma como tal, como este líquido que sale de los volcanes es caliente, ¿no? Uno también se quema como al tocar la verdad, uno se lastima si toca la verdad. También nos habla que cuando sale del núcleo de la Tierra, pues este líquido se tiende a solidificar. Igualmente también cuando uno como que saca la verdad, la extrae de lo más profundo pues de lo social y lo plantea como conocimiento, el conocimiento también es una cosa fija. Y así pues digamos como que bueno, da mucho lugar a mucho que pensar. En todo caso es que de esta masa informe, indeterminada, pero limitada, es que viene la verdad de lo social, y es aquella luz que nos indica el motivo por el cual hacemos o no las cosas, y es la que nos permite darle valor a nuestras acciones. Entonces, en este mundo de hacer y no de hacer cosas, de tiempo bien gastado y tiempo no gastado, vamos a empezar con los ganadores, que creo que es la cara más visible de todo este asunto en las sociedades contemporáneas. Vamos a decir que el ganador se puede entender, digamos, como de tres maneras. La primera es aquel que logra hacer lo que quiere y seguir adelante. No solo es quien impone su voluntad, sino que quien logra hacerlo a lo largo del tiempo. En esta dimensión se habla de que el ganador es alguien que a partir de su individualidad, de su libre acción, se sobrepone a los constreñimientos del anonimato, de la masa, por ponerlo de alguna manera. Esto no quiere decir que sea alguien famoso, ¿no? Una cosa es ser famoso, una cosa es tener visibilidad y otra cosa es un poco salirse como de esa corriente social que busca homogenizarnos a todos. En segundo lugar, tenemos que el ganador es aquel que en un enfrentamiento con otro o con otro sale victorioso, por ponerlo de alguna manera. Es lo que se refiere a la competición, y esta puede ser de cualquier tipo, deportivo, académico, laboral, amoroso, incluso lo que sea. Y es un caso que no da lugar a demasiada discusión porque pues digamos como que la mayoría de veces se define a partir de unas normas muy concretas. En este caso ya no vamos a ser nosotros como en el punto anterior, sino que es el otro el que nos da la calidad de ganador. Finalmente tenemos que el ganador es quien lleva su vida en términos de la abundancia y la opulencia, es decir, el ganador como el exitoso. Es aquel que se sacía en el exceso y quien es capaz de darse un gozo consistente en lo sobrante. Este es un punto fundamental, el gozo de lo sobrante, porque, por ejemplo, no sé, puede ser un objetivo en la vida de uno pues tener un techo, creo que eso es como algo básico, ¿no? Un techo, un lugar con agua potable, un lugar de donde dormir, donde tener una cierta privacidad. Yo esto lo puedo lograr con un monoespacio de 30 metros cuadrados. Pero alguien que, no sé, que me vea y diga, oiga, este tipo se ha comprado un monoespacio de 30 metros cuadrados, no me va a considerar un ganador. Me va a decir como, celebremos esta victoria. Este tipo de pronto alguien de la familia cercano a uno se pone contento por eso, pero en general nadie lo va a considerar a uno como un ganador. Por el contrario, si uno no tiene un monoespacio, sino pues pongámoslo de manera jocosa, un monoecosistema, que es el caso de las personas que han comprado una isla, por ejemplo, pues ya la cuestión cambia, ¿no? Y este exitoso pues es el ganador para nuestras sociedades. Pero de una manera más abstracta, pues también podemos considerar que el ganador designa una subjetividad que en el orden de lo social vamos a ver, digamos, casi que en todos los casos, y que es lo que jocosamente me gusta llamar el habitante de la verdad o el testigo interior de la verdad.
Para nuestras sociedades es el ganador, pero pues en otras puede ser el chamán, el rey, está cualquier tipo de persona que viva cerca de los imaginarios centrales de la sociedad. Se trata de alguien que ha logrado en parte lo que la sociedad indica que es el motivo adecuado por el cual uno tiene que vivir, por el cual gastar el tiempo de existencia, el tiempo que uno tiene mientras está acá en la tierra. Y es alguien que ha gastado bien su tiempo, porque pues se ha dirigido a eso que todo el mundo quiere. El ganador, el exitoso, sabe qué es la victoria, sabe cómo se hacen las cosas, impone su voluntad, es decir, cumple todos lo que decimos ya, los 3 puntos que ya habíamos hablado de lo que es un ganador. Este testigo de la verdad que ha visto y ha tocado todo lo que nosotros queremos, lo que la mayoría de personas queremos, casi, si no es que todos, cuenta con legitimidad porque posee un saber que nadie más. Es por eso que el mundo está lleno de libros, discursos, cursos, contenidos, talleres, de gente ganadora que nos ofrece la fórmula secreta para poder unirse a ese selecto grupo de testigos interiores de la verdad. Claro, pues ya me dirán también algunos que pues no todo el mundo desea lo mismo, que la gente pues cambia de un caso a otro, y yo respondo con un poema de un poeta colombiano que se llama Andrés Galeano, que dice: quiero escapar siendo una jaula, no puedo seguir, y quiero hacer tantas cosas, quiero cambiar el mundo, falso. Quiero ser como todos, eternizarme en el mundo, dar autógrafos, comer caviar, copular con rubias. La fuerza de estos versos es que de una u otra forma nos están presentando con una de las tensiones características de la vida interna de cada uno. Por un lado, nosotros vamos a ser el resultado de una sociedad concreta. Como individuos, nosotros somos hechos para esta sociedad, para que esta sociedad se reproduzca, para que las cosas se sigan manteniendo como son. El mundo nos hace de tal forma que podamos ocupar un lugar en él, así ese lugar nos moleste. Y vamos a desear todas las mismas cosas, todos nuestros espíritus van a estar alineados a ese magma social. Pero por otro lado, pues también somos individuos con ciertas facultades que nos permiten pensar las cosas, vamos a tener una experiencia muy particular de lo que vivimos y vamos a pensar también de manera concreta de esas cosas. Somos libres y también nos lleva a tomar ciertas decisiones y también a darnos unos motivos propios por los cuales vivir. Entonces, en nuestro interior se van a jugar estas dos cosas que nos está mencionando Galeano, ¿no? Pues va a estar como ese que quiere cambiar el mundo porque está insatisfecho con las cosas que hay, porque las considera injustas, pero también está ese que dice no, falso, ¿no? Que se quiere eternizar con el mundo y quiere dar autógrafos y hacer lo que supuestamente hay que hacer. Y todos estamos metidos en esa pugna. Yo considero que todos, no creo que nadie se libre de esto porque si no estamos hablando de un santo. Y es por eso que este testigo de la verdad es el principal frente de combate, por ponerlo de alguna manera, o frente de disputa, de diálogo, que tiene que abordar el pensamiento crítico, ya que este tipo de subjetividades son los artefactos delicadamente construidos por el mundo como la evidencia irrefutable de su efectividad y de su utilidad, de la necesidad de seguir reproduciéndolo tal cual es, no importa el precio que implique. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la crítica como tal tiene un componente cognitivo, tiene una parte intelectual que ciertamente está dirigido a resaltar, señalar ciertas deficiencias del mundo actual y justificar por qué es que se ven como injusticias o deficiencias, pero a su vez un gran papel, y acá creo que es donde falla la crítica de manera contundente, nos encontramos con el hecho de que la crítica tiene que plantear que hay formas alternativas de vivir y que son igualmente o que pueden ser igualmente deseables, que el mundo no se va a acabar porque uno cambie los motivos por los cuales se quiera vivir, ya que la crítica, para que se transforme en algo concreto, pues tiene que considerar esta parte afectiva. No todo el mundo está haciendo un cálculo pues necesariamente como racional, como neutral de las cosas, sino que a la hora de evaluar, digamos, los contenidos críticos que le están llegando, pues también mucha gente se pregunta, digamos, por ejemplo,
qué me aporta en tanto estabilidad emocional, me va a hacer sentir bien. Entonces, y esto detiene a muchos, porque pues nadie quiere hacer las cosas como para sentirse mal. Y es tan así, o sea, pues es tan importante el debate y el diálogo en torno a estos testigos de la verdad, que la batalla contra ellos está perdida desde el principio. Primero porque todo el mundo se organiza para defender su legitimidad como habitantes de la verdad, y segundo porque pues bueno, tal enfoque, como yo lo venía diciendo, pues da lugar a muchos malentendidos, ¿no? Y como parte de la defensa, digamos, de este orden de las cosas, usualmente al que es crítico de esta manera se lo tacha de resentido, envidioso, injusto, bueno, el que vamos a hablar ahorita, ¿no? Un perdedor, un fracasado. Y esto no es solo como un mecanismo que opera en el marco de los sistemas capitalistas actuales. Las mismas cosas se decían de aquellos que se opusieron a las sociedades esclavistas, de casta, a los sistemas autoritarios, a las dictaduras, y no se los pone, digamos, como en términos ya más del debate, ¿no? Decir, no, esto no tiene razón por X, Y o Z, porque también es cierto que el estatus no quiere entrar en el debate, ¿no? Porque él sabe que entrar en el debate es ponerse en juego, y eso es algo, pues, es un riesgo que es mejor no asumir. De otro lado, también es cierto que aquellos que se oponen críticamente a un orden social dado, pues también caen en estas actitudes. Eso es una cosa innegable, y es lo más normal, pues, cuando uno ve desplegado todos estos mecanismos de legitimación del orden existente. Así como es muy normal sentirse bien, pues, siendo un ganador. Todo el mundo como que se ordena para que estas afectividades estén en el lugar en el que están. Ya para finalizar, vamos a decir que uno de los puntos también por los cuales esta subjetividad del ganador es uno de los espacios de debate y de confrontación más importantes a la hora de desarrollar un pensamiento crítico, tiene que ver que en esta subjetividad no solo se está jugando un ordenamiento de la gente, ¿no? De que hay lugar para esto, si hay un lugar para los otros, sino que está en juego la razón, en los dos sentidos que usualmente se lo entiende. La razón como el argumento adecuado o el argumento que mejor encaja para dar explicación o dar cuenta de algo, pero también la razón como una facultad. El ganador no solo es aquel que tiene la razón en el sentido de que sabe cómo funcionan las cosas, sabe qué es lo que hay que hacer, sabe cómo supuestamente es la gente, sino es el que tiene la facultad adecuada, el que sabe cómo desenvolver esa facultad que nosotros vamos a llamar la razón, y que en términos pues también muy simples es como el saber identificar, diferenciar y relacionar las cosas. Al estar en juego lo que son estas facultades humanas, pues también va a estar implícitamente en juego la noción misma de lo que es un ser humano. Y con esto de la razón vamos a comenzar a hablar también del tema de los perdedores, porque un perdedor nunca tiene la razón en ninguno de los dos sentidos que hemos venido hablando. Puede que el perdedor tenga un argumento mucho más contundente que el ganador, que su comprensión del mundo sea mucho más acertada, mucho más profunda, mucho más detallada, que el mundo se le ofrezca con mayor claridad, pero nadie lo va a escuchar en serio. Y escuchar en serio no significa dar un like, decir en medio de una conversación, yo escuché que tal persona dijo tal cosa. No, ya sabemos que las redes, TikTok, YouTube, están llenos de estos clips de algún tipo desafortunado que tiene algún mensaje de sabiduría, pero nadie se lo toma en serio. Todo se queda en una interacción en la red. Escuchar en serio quiere decir que por un momento nos vamos a tomar con seriedad lo que se quiere comunicar y evaluar las significaciones centrales que rigen nuestra vida a la luz de este mensaje. Que si es justo, pues vamos a aceptar ciertas cosas, y si no, pues las vamos a rechazar. Que si lo consideramos pertinente, va a llevar a cambios en nuestra forma de comportarnos. El perdedor es un silencio, a lo sumo una diversión, o es un miedo, también digamos que cumple ese papel de ahuyentarnos a todos. El perdedor está ahí para decirnos cómo no se debe gastar el tiempo, cómo se ve a alguien que está lejos de los gozos que solo puede brindar esta verdad del exceso de la que hablamos en la sección anterior. Para el perdedor, aunque se encuentre cómodo en su posición y haya sido el resultado de su libre voluntad, es decir, que él haya dicho yo quiero estar en este lugar en el que estoy, para él no hay tiempo.
está como detenido en un instante eterno que se repite inevitable hasta el día de su muerte. Para el perdedor no pasa nada, y si pasa, lo que pasa es la muerte misma, que viene a recordarle que pronto va a morir o que está muerto en vida, que no está disfrutando su vida. Cuando se dice que no pasa el tiempo, pues obviamente no se está hablando de como que tal el tiempo cronológico no pase, pues todo el mundo va a terminar envejeciendo y eventualmente muere, sino que nos referimos a que tal vez la manera en que nosotros comprendemos el transcurso del tiempo es la superposición o la continuación o la sucesión de una experiencia tras otra. Y pues lo que va a definir este movimiento del pasar de una experiencia a otra, pues es el dinero. Desde esta perspectiva es que cobra sentido pues estas dos figuras del fracasado o del perdedor que encontramos en las sociedades actuales. Entonces uno, pues digamos, es como aquel el que está atrapado en lo que llaman el rat race, que es esta persona que está como en este bucle, que todos los días son lo mismo, que es lo que les vengo comentando. Nunca hay como una diferencia y por eso se siente muerto en vida, se siente como acabado en su interior. Pero pues también ya nos vamos a encontrar con la persona pues, como que vive fuera de todas estas dinámicas del trabajo y que se presenta mucho mejor como en la versión de el habitante de calle, ¿no? Y es esta persona que constantemente se está enfrentando a muchos peligros, a muchos riesgos. Si no pasa nada, si no hay una experiencia que siga la otra, no existe el tiempo. Nos dirá Marx entonces que esta persona pierde su inscripción en el tiempo social, deja de participar en el ritmo del valor y su vida entra en una especie de tiempo suspendido. Si no tiene trabajo, si no participa de los circuitos económicos del capital, es un marginado. Si su trabajo no logra brindarle los mínimos para poder llevar una vida digna, su tiempo está supeditado a los intereses de los ganadores. Enfrentamos acá a la marginalización o a la explotación. Son un poco las alternativas, por decirlo de alguna manera, del fracasado. De esta manera, el ganador es el que hace que el tiempo avance prácticamente. Es el que dice cómo el tiempo ha avanzado con anterioridad. Tiene la última palabra sobre el pasado y sobre el futuro. De acá la famosa frase de la historia la escriben los ganadores, pero también el mañana lo escriben los ganadores. Finalmente nos encontramos con que aquellos que postulan algún pensamiento crítico para poder ser escuchados no pueden ser perdedores, deben ser subjetividades que se acercan más a este modelo del ganador. Claro, los ganadores de los ganadores pues siempre van a ser pues, tipos como Elon Musk, van a ser tipos como, bueno, no sé, los líderes de las potencias mundiales, están en el campo, digamos, de la economía, de la inversión. Esos son los verdaderos, o sea, los que uno considera los ganadores de los ganadores, ¿no? Pero también es cierto que las principales figuras del pensamiento crítico en la actualidad se acercan más a esa subjetividad del ganador. Son profesores universitarios reconocidos, con buenos sueldos, son intelectuales con visibilidad en los medios de comunicación, autores publicados con grandes editoriales, tienen visibilidad en las redes sociales, pero entre muchas otras cosas. Y ellos terminan siendo el modelo no precisamente por llevar una vida diferente, sino por ser en cierta medida ganadores o una alternativa a ser ganador. Aquellos que los toman como modelos a seguir sobre todo se van a enfocar en las cosas que hacen de estas personas ganadores y no críticos. Entonces no sé, si alguien ve a Zizek o ve a Byung-Chul Han, pues no van a querer como asemejarse a ellos en el sentido de llevar una vida totalmente distinta, sino que van a verse motivados a hacer lo mismo que ellos han hecho para llegar al punto en el que están, ¿no? Pues cumplir con los criterios institucionales de lo que es una educación, pregrado, maestrías, doctorados, hacer tesis, producir artículos, todo en el marco pues de lo que supuestamente hay que hacer, pero pues también van a hacer todo un conjunto de cosas que los hacen individuos acordes a la sociedad, pagar impuestos, tener parejas de cierta manera, comprarse ciertas cosas, apuntar a ciertos objetivos económicos, a cierta estabilidad económica. Y pues todo esto no está mal, pues digamos que cada quien trata de sobrevivir como lo mejor que puede, cada quien trata de conciliar las cosas de la mejor manera. Esto es un tema que también ya habló Sartre, ¿no? En términos de la contradicción del intelectual. Por su parte, y desafortunadamente para la mayoría de personas que viven el pensamiento crítico, no que lo piensen, sino que lo viven, pues ellos no van a contar con visibilidad. Por el contrario, son silenciados por las fuerzas del mundo, dejémoslos así anónimamente. Pero en todo caso no importa qué perspectiva diferente o qué mundo esté tratando de alcanzar una persona a través de su acción,
que no corresponda a lo que ya existe. La sociedad es heterónoma en el sentido en que siempre va a tratar de suprimir estos intentos de que haya otra cosa distinta. Y esto nos lleva a la última parte del tema de los perdedores, y es que llevar a la práctica el pensamiento crítico es de manera ineludible abrazar el fracaso y exponerse al peligro. Y el fracaso en particular es el pecado más grande en las sociedades en las que nosotros vivimos. No hay nada más horroroso, no hay nada más feo, no hay nada que nos ponga en una situación más incómoda. Vamos a encontrar en nuestro mundo todos los motivos para no fracasar, así como para tener éxito. También vamos a encontrar todos los motivos, todos los motivantes para ello. Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes en su totalidad el poema de Galeano, para que a partir de él podamos establecer una conclusión de lo que hemos venido hablando. Quiero matar, pero me falta el diploma. Quiero escapar siendo una jaula. No puedo seguir y quiero hacer tantas cosas. Quiero cambiar el mundo. Falso. Quiero, como todos, eternizarme en el mundo, dar autógrafos, comer caviar, copular con rubias estúpidas, perderme en la heroína, en el sinfín de la alfombra roja, en el mejor penthouse de Manhattan. Quiero esclavizar 3 robots, ¿qué digo? 1500 robots, ocultar el sol y venderlo a cuotas, seguir copulando, no dejar nunca de copular, llorar con el que llora, reír con el que ríe, prometer y no cumplir, nunca, nunca cumplir, comprar la prensa, comprar el amor, comprar la amistad, comprar la alegría, comprar el futuro, sobornar a la muerte, no morir. Lo que vamos a encontrar detrás de todo este tema de los perdedores, los ganadores, el tiempo y el pensamiento crítico puede resumirse en lo siguiente. El pensamiento crítico tiene que ver sobre todo con cambiar nuestra relación con la mortalidad, con saber qué límites tenemos, identificar nuestras vulnerabilidades, saber que nuestro tiempo acá es limitado, reconocer también que los demás lo son y que como miembros de una sociedad nosotros no solo estamos jugándonos nuestra vida, sino de la gente que está con nosotros y de los que están por venir. Ser crítico es sobre todo reconocer que se es mortal y que se juega un papel relevante en la construcción de los imaginarios sociales que guían nuestra existencia. No importa si se es un ganador o si se es un perdedor. Puede haber ganadores críticos, así como también perdedores que bailan al son que les toca, que no aprenden absolutamente nada de pronto de las injusticias o de los errores que ellos mismos han cometido. De otro lado, el pensamiento no crítico es aquel al que apunta ese testigo interior de la verdad y tiene por objetivo todo lo contrario, que es lo que nos dicen los 2 últimos versos del poema: sobornar a la muerte y no morir. Abandonarse, y esto lo digo sabiendo qué es lo que estoy diciendo, al idealismo idealista que olvida al hombre real. Son los ganadores de este mundo los que están buscando, por ejemplo, con más desesperación superar la muerte, invertir en procedimientos para ralentar el envejecimiento, los que están hablando de la inmortalidad, de que vamos a superar la muerte. Y el último pensamiento que quiero compartir ya para finalizar esta serie de videos sobre el pensamiento crítico es que el principal obstáculo que vamos a encontrar para comprometernos con él, para transformarlo en prácticas concretas que puedan transformar el mundo, en esta y en cualquier otra sociedad, es el miedo a la muerte. El miedo a que se nos acabe el tiempo y todo lo que esto involucra, como el miedo a no vernos beneficiados de los posibles cambios a los que podamos dar lugar, que es el egoísmo, el miedo a la muerte, de sentirnos muertos si nos alejamos de esas significaciones, el obstáculo del miedo a morir socialmente, ¿no? Que es ser un fracasado, ser invisible. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado estos capítulos. Si no han visto los episodios anteriores y pues les interesa alguno de estos temas de los que hemos venido hablando, pues digamos que los pueden profundizar en esos episodios. Díganme qué piensan acerca de todo este tema de pues, ser exitoso, ser fracasado. Compartan si tienen alguna experiencia relativa a este tema, si de pronto han sentido que
cuando tienen éxito en las cosas los escuchan más, o por el contrario, si cuando han perdido ustedes sienten que su voz no es escuchada y se han sentido como un poco solos con sus experiencias. No siendo más, muchas gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos en el próximo episodio. No olvide darle like, suscribirse al canal y ya, eso es todo.